verdadera, en espíritu, en verdad, que sea el modelo, Señor, sea perfectamente aplicado en nuestras vidas. Que no olvidemos cada una de esas frases tuyas, Señor, en el sentido de orar correctamente y no ser de pronto caer en el error del formalismo o de la tradición o de la religiosidad o de la comodidad. Señor, sino tener oraciones realmente con sentido, con corazón contrito y humillado. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Mateo. Les decía que una de nuestras hermanas de la iglesia cantó Padre Nuestro. ¡Qué bien! Y otro de los signos fue al final, si te sientes débil y cargado, si tus amigos te dejaron, si las cosas no funcionan, ¿qué debes hacer? Llévalo o cuéntaselo en oración. Hermanos, yo les animo a orar. Hay que orar mucho, hay que orar demasiado. Vamos a ir al Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, versículo 12. Vamos a la siguiente petición. Ya habíamos terminado, ¿ok? Las primeras tres peticiones son en relación a Dios. Lo que yo pido, que lo podemos decir de esas palabras, lo que yo pido para que Dios suceda en Dios. ¿En qué sentido? Miren, dice, vosotros, versículo 9, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, habla de una relación, santificado sea tu nombre, ¿ok? Yo pido que el nombre de Dios sea santificado, venga tu reino, yo pido que venga el reino del Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y pido que se haga su voluntad. Son peticiones, tres peticiones que hago en relación a Dios. Entonces, muy interesante. Yo no empiezo pidiendo para mí. Miren la oración. Primero hablo de adoración. Padre nuestro, lo adoro. Tú eres todo para mí. Habla también de una relación. Entonces habla de un reconocimiento de su gran poder y yo lo adoro. Yo tengo que entrar a adorar al Señor y decirle que le amo, que le glorifico, que le honro, que le sigo, que le sirvo, que le doy, que Él es todo para mí, que es el Shaddai, Adonai, que es el todo en mi vida. De esa manera, óigalo bien, ya entro con la siguiente frase que es la parte de las peticiones, que el nombre del Señor sea santificado, que venga a su reino y que se haga su voluntad. Tres peticiones, recuérdelas. Pido que sea santificado su nombre, que se venga a su reino y que se haga su voluntad. Ahora vienen las tres peticiones, ahora sí yo puedo pedir, ahora sí tengo como, digámoslo de esa manera, como el permiso o ya tengo digamos, la posibilidad ahora sí de pedir lo mío, porque ya pedí lo de Dios que le corresponde, ya lo honré, ya lo adoré. Ahora mire, primera petición, el pan nuestro de cada día nos lo doy. Amén. Y hablamos de eso en Éxodo capítulo 16. Hablamos del maná. Ese es el pan nuestro. Dios le dio al pueblo de Israel el maná. Y fue el pan nuestro de cada día. Se los dio cada día por 40 años fielmente y les dio la cantidad necesaria y en el momento necesario. Recuerde eso. Éxodo 16 va con Mateo capítulo 6, versículo 11, si usted lo quiere tener. Eso es en resumen hasta donde vamos quienes nos acompañan esta noche. Y si usted no ha orado así, voy a hacer un alto en el camino, está orando mal. Pastor, ¿por qué lo dice? Porque el Señor lo dijo. Los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Porque estamos orando mal. Oramos solamente por lo mío, oramos siempre por mi bienestar, oramos siempre por pensar en que yo me vaya bien, que sea prosperado, que sea bendecido. ¿Y tú, dónde queda Dios? Entonces estamos orando mal. O oramos por necesidades propias y nunca de las ajenas. Oramos de tal manera que simplemente estamos honrándonos a nosotros y no a Dios. Entonces, cuando el apóstol dijo, enséñanos a orar, es porque nosotros muchas veces estamos orando mal, o aún más, oramos por puro formalismo. Ya tenemos mentalmente un esquema. Señor, gracias damos por este día maravilloso, y amén, y aquí, y allá, y amén. Y ya tenemos un esquema formalista, costumbrista, diría yo religioso, y a veces suena hasta hipócrita, porque las palabras suenan rayadas. Muchas veces nosotros criticamos que ciertas iglesias tienen repeticiones y tienen oraciones repetitivas y decimos, esas oraciones que repiten. Y saben que, perdóneme, cuando usted señala con un dedo, hay tres mirándolo hacia usted. ¿No se ha dado cuenta? Usted señala, hay uno y tres. Pues mirémonos nosotros, que nosotros
caemos en también en ese ritualismo. Comenzamos a orar en forma muy rutinaria y no sentida. Enséñanos a orar, Señor. Ahora entremos a la siguiente petición para nosotros. La primera, Pan Nuestro. La segunda, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muy bien, ahí vamos a entrar esta noche. Versículo interesante. Y está hablando de la quinta petición, es decir, ya vamos en la quinta petición, 3 para Dios, vamos a la segunda para nosotros. La quinta petición, el perdón. Y el perdón debe estar en el corazón del creyente, pero a veces no es así. Nos cuesta perdonar. ¿Por qué? Porque esa petición está en el Padre Nuestro. Porque nosotros, número uno, no pedimos perdón. Entonces, pensamos que nuestras vidas son normales y que no cometemos pecado, que somos personas perfectas y no nos acercamos al Señor a pedir perdón. Y de la contraparte, cuando dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, el tema es que nosotros no perdonamos a otros. Y Dios sabía de nuestro corazón, orgulloso, prepotente y despreciable muchas veces, en no pedir perdón y no dar perdón. Y el Señor Jesucristo en forma sabia, y Dios pone esta frase, esta petición, y es una petición que tiene que salir de su corazón. Cuando hablamos del perdón, eso debe estar en nuestro corazón y debe salir de nuestro corazón. El perdón en el Antiguo Testamento, en la ley, funcionaba de una forma interesante. La gente perdonaba, pero simplemente porque tenía una orden. La ley lo decía, perdona a tu prójimo. Y era como una cuestión de orden, una ley o un espíritu de perdonar. Simplemente era porque la ley lo decía y simplemente era así. En la gracia cambia. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, Él nos pide perdonar por el amor de Cristo. Entonces nosotros somos perdonados por el amor de Cristo y se nos exhorta a perdonar porque ya fuimos perdonados. Así funciona la gracia. Entonces, Dios me perdonó mis pecados y ahora Él me exhorta a perdonar a otros porque yo fui perdonado. Esa es la gracia. Entonces, el Señor Cristo nos enseña el perdón a la luz de la gracia, no a la luz de la ley. La ley simplemente decía perdona, pero era simplemente porque la ley lo ordenaba, era condicional. Si no perdonas, entonces vas a tener esto y esto y aquello, te va a pasar esto. La gracia dice, no, fuimos perdonados por el amor de Cristo. ¿Quién merecía el perdón de Dios de nosotros? Ninguno, ninguno. Todos pecadores, todos apartados de Dios, enemigos de Dios, separados de Dios por el pecado. Ninguno, pero fuimos perdonados por el amor de Cristo. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo en la cruz? Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el amor perdonador de Cristo en la cruz. Cuando Él me perdona, entonces la gracia me exhorta a perdonar porque yo fui perdonado. Es el amor de Cristo que me mueve a mí para perdonar a otros. De lo contrario va a ser muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque mi orgullo no va a permitir perdonar. Usted me la hizo, usted me la paga. Esta segunda vez ya no se la perdono. Usted lo vuelve a hacer y se va de la casa. ¿Ha sonado esas frases? ¿Las ha escuchado alguna vez o las ha expresado? Yo no perdono o yo perdono, pero nunca olvido. La gracia no funciona así. La gracia dice, Dios te perdonó, te exhorto a perdonar porque ya fuiste perdonado. Esa relación vertical es una relación transversal que debe funcionar. Ahora, la gracia debe estar, la gracia del perdón debe estar en nuestras vidas. Debe ser parte de la vida del creyente. Miren lo que dice, por favor, vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 32 en relación a esto. Pablo lo entiende de esta manera. Ahora, recuerden que Pablo recoge las palabras del Señor Jesucristo también. Hay en Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Qué le dice a la iglesia de Éfeso? Pablo, ¿qué exhorta? Habla de la conducta que debemos tener como creyentes. Ahora, esta oración está hecha para incrédulos o no convertidos. Esta oración está hecha para usted y para mí.
Es la exigencia, el estándar, el gold estándar de oración para un verdadero creyente. No está diseñada para un no creyente, porque no podría entender. Y por eso Pablo en Efesios dice que la conducta del creyente, ¿cómo debe ser? 4:32. Antes sean que benignos. La palabra benigno significa amable. Entonces, un creyente debe ser ¿qué? Una persona muy amable, muy espontánea en su cariño y amor hacia otros. Debe ser una persona amable. Por eso la iglesia, hago un paréntesis, cuando estábamos en la iglesia física, y por eso la virtualidad es tan complicada, en la iglesia existían los abrazos, los aprecios, el choque de manos entre los jóvenes, el abrazo respetuoso con las damas o los caballeros, existían los ósculos santos o los besos en el sentido de respetuosos, en fin, una serie de elementos que expresaban eso, hablan de amabilidad. Y cada vez que llega alguien nuevo, yo siempre les decía, sean como las abejas en la miel. La miel es estas personas nuevas, lleguen todas esas abejitas allá y caen allá, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo ha estado? Porque nosotros debemos ser que benignos. Ahora, unos con otros, misericordiosos. ¿Y qué dice después? Perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Entonces, hay una coma, eso es importante. ¿Cómo? Entonces, Pablo, cuando gramaticalmente usted lea la Biblia, es muy importante esas comas y el cómo o el por qué. Cuando encuentra un cómo o un por qué, ¿sí? Pare. Pare ahí, porque le está diciendo cómo desarrollar las líneas anteriores. Entonces, eso es la forma de leer la Biblia en forma correcta. No pase las comas. Entonces me dice, ¿cómo debo perdonar? Entonces está ahí el cómo. Entonces, perdonándonos, pastor, ahí dice perdonándonos una, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Y ahí, coma. ¿Cómo? Ajá. Como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en qué? En Cristo. ¿Y cómo nos perdonó en Cristo? Pues en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos perdonó y pagó el precio por nuestros pecados, nos perdonó. Entonces, ahí está el cómo. Entonces, yo le pido perdón a Dios y Él me exhorta en la gracia a perdonar a otros porque Cristo me perdonó. Eso es gracia. Eso es gracia. Entonces, el perdón debe ser parte del corazón del creyente. No es posible, escúcheme, no es posible decir que yo soy creyente y salvo si tengo raíces de amargura de no perdonar. Eso no puede existir. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, perdonadnos nuestras, así como nosotros perdonamos. Y Pablo dice, perdonándonos unos a otros como Cristo, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. No puede existir un creyente que no perdona. Es inherente a su carácter en Cristo. Es la gracia de Cristo en nosotros. Entonces, si usted esta noche está pensando que no ha perdonado a alguien, reflexione profundamente en lo que estamos diciendo, debe ir a esta persona y decirle, le perdono. Pero yo no le pido perdón, pero yo le perdono porque usted no lo ha pedido, pero yo lo perdono o la perdono. Muy bien, entonces esa parte es muy importante y el Señor dice, volvamos a Mateo capítulo 6, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, si alguien lee esto desapercibido, vamos a desglosar un poquito el versículo. ¿Qué está tratando aquí? ¿De qué está tratando aquí? Del perdón, ¿cierto? Está hablando del perdón, pero ¿perdonar qué? ¿Un error? ¿Una falla? ¿Un desliz? ¿Qué está hablando el versículo? De lo que está tratando aquí es algo muy serio. ¿Alguien puede leer ahí deudas? Entonces, pastor, está hablando de deudas, es decir, plata, dinero. No, 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 no. Bueno, el Señor toma un ejemplo que vamos adelante de un ejemplo que él toma allí en Mateo capítulo 18, que más adelante lo vamos a desarrollar porque este es un versículo que lo voy a desglosar porque es muy importante en la vida del creyente. Bueno, el pan es importante para la vida, pero no lo es todo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, el pan es importante, pero es necesario, pero no es lo más importante.
Es necesario el pan, pero no es lo más importante. Lo más importante es tener un corazón perdonador, porque usted puede tener amargura en su corazón y el estómago lleno, pero le va a dar indigestión. No sirve. Va a producirle una enfermedad espiritual y emocional y física. ¿De qué sirve tener y ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué gana usted tener su estómago lleno, pero su corazón amargado? No tiene sentido. Es mejor reposar, como dice el salmista, en casa donde hay solo legumbres, pero dormir en paz. Que casa llena de grandes banquetes donde hay rencillas y discordias y no hay perdón. No sirve. No hay mejor forma de descansar. No hay cosa más linda que perdonar. No hay cosa más hermosa que recibir el perdón. Es lo más lindo que le puede pasar a uno en la vida. Cuando te dicen, te perdono. Cuando te dicen, o pides expresar, ¿me perdonas? Te perdono. No, usted no ha sentido ese como, gracias Dios. Qué peso que me he quitado de mi vida. Me perdonaron. Me perdonaron, me quitaron ese peso, esa falta. La palabra deuda aquí no está hablando de una pequeña falla. Está escrito como deuda, pero la interpretación, ya si uno se va a la Septuaginta y realmente en la interpretación propia, está hablando de pecado. Deudas es sinónimo de pecado. Entonces, no piense que es algo ahí ligero, no. Entonces, de lo que está tratando aquí es de una palabra que se llama pecado. ¿Qué es pecado, pastor? Bueno, pecado es culpa, esa es la definición de pecado, o usted puede llamarla como iniquidad, o la puede llamar también maldad, o la puede llamar ofensa, o la puede llamar transgresión. Son sinónimos. Eso es pecado. Tenemos un grave problema porque a muchos no les gusta escuchar la palabra pecado en los mensajes o pecado cuando nos referimos a un acto personal o grupal. No, pastor, hablemos de fallas, de faltas. No. Cuando dice aquí deudas, lleven la idea de que la interpreta o la palabra original donde fue escrita esta palabra es pecado, transgresión, culpa, iniquidad, ofensa. Entonces, de lo que está tratando aquí es algo bien interesante. Hay dos usos para la palabra pecado en la Biblia. Hay dos usos. Entonces, vamos a ver el primer punto de lo que está tratando aquí, que es pecado. Ese es el primer punto. La deuda habla de pecado. No estamos hablando, porque sería, ponemos el contexto, nunca el Señor Jesucristo hablaría de fallas o deslices o errores. El Señor siempre habló de pecado. Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Él no le dijo, tus deudas son canceladas. No, usó la palabra pecado. Para aquí la palabra deuda es sinónimo de pecado. Escúchelo bien, esa es la interpretación correcta. No está hablando de algo ligero. Entonces, de lo que está hablando aquí, punto número 1 es de pecado. Ahora, hay dos formas de usar la palabra pecado en la Biblia. Número 1, el principio. El principio de usar la palabra pecado. Es un principio. ¿Cuál? El pecado en la vida del hombre nació ¿en dónde? En el Edén. Entonces, se habla de la palabra de pecado. Es errar al blanco o es todo lo que es en contra o va en contra de la santidad de Dios. Eso es pecado. Entonces, ese es el principio de definición. Nació en Génesis y nos ha acompañado como una cadena de esclavitud durante toda la vida del ser humano. Eso es pecado. Veamos un ejemplo para que ustedes me entiendan un poquito cuál es ese principio de pecado. Vamos al Salmo 51 para que me entiendan un poquito qué es esa definición, que es como la definición de pecado, es hablando de que pecado es errar en el blanco. Salmo 51, mira, aquí está el principio de definición que quiero que nos acerquemos. Yo sé que es un poquito difícil explicarlo acá, pero voy a hacer la mejor forma de explicarlo. Entonces, primer punto de qué está tratando aquí, la petición, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, está hablando de pecado. Y esa palabra pecado se usa de dos maneras en la Biblia. La número 1 es un principio de definición, que es
todo lo que va en contra de la santidad de Dios. Desde Génesis comenzó. Entonces, ese es el principio de su uso. Pecado, transgresión a través de eso. Bueno, pero el Salmo 51 nos ilustra un poquito más. Mire el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nos está hablando de pecado, de la herencia del pecado y del nacimiento en pecado. Entonces, eso habla de el principio de definición del pecado. Ahí está. Bien, ¿lo ven? Perfecto. Entonces, habla de pecado. Entonces, la forma de usar la palabra pecado, esta es una manera, usarlo como definición. Y aquí está, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está la definición pecado, me concibió. Ahora, no significa que concebir a alguien es un pecado, no, sino que al ser concebido bajo el régimen de la raza humana, yo por nacimiento soy pecador y por herencia soy pecador. Ahí está la definición de pecado. Veámoslo un poquito mejor en Levítico 4:3. Mire, cuando el Señor estableció toda la ley de expiar los pecados, Él habla de pecado en general. Mire lo que dice Levítico 4:3. Levítico 4:3 dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Sí ven? Ahora habla del sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá. Entonces habla de el principio del uso del pecado en general. Que haya pecado, ¿qué hay que hacer? Bueno, un becerro sin defecto para la expiación. Miren el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, para que veamos el contexto, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, entonces pecado en general, ok, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová. Entonces, dice, ahí usa la palabra pecado en general como un principio que acompaña al hombre. El hombre nace en pecado y si comete pecado, tiene que expiar ese pecado para buscar perdón. Recuerde que la expiación habla de pedir perdón. En la expiación es el perdón de esa ofensa, ¿de acuerdo? La ofrenda permitía expiar ese pecado, cubrirlo y mantener una nueva relación con Dios. Entonces, ahí está. Ahora, veamos la segunda forma en que se utiliza la palabra pecado en la Biblia. Entonces, ya vimos en su principio de uso general como una definición. Pero ahora veámoslo en la práctica. También la palabra pecado se usa no solo como un principio de definición general, nací pecador, en pecado me concibió mi madre, ¿sí? Y en Levítico, todo el que pecare y fuera a transgredir la ley tendrá que presentar una ofrenda de expiación, tanto el pueblo como el sacerdote. Pero ahora hablemos cómo lo usa también en la Biblia en forma práctica. Y esa es la palabra deudores. Entonces volvamos a Mateo capítulo 6. Ahí quería yo llegar. Entonces, pastor, la palabra que usa aquí deudores, ¿cuál es? Es la segunda en cuanto al pecado de práctica. Pecado de práctica, no solo de definición. En pecado fui formado por herencia, soy pecador por nacimiento, soy pecador por un pecado que me acompaña desde Génesis, desde el Edén. No, ahora hay un pecado que es, la palabra deudores habla del pecado práctico, es decir, los hechos individuales. ¿Cómo lo sé, pastor? ¿Qué dice Romanos 3:23? Vayan conmigo allí. Entonces ya estamos hilando, ¿sí ven? Vamos hilando para entender por qué tenemos que orar de esa manera. Romanos 3:23 lo sé de memoria, pero busquémoslo porque es bueno que usted lo sepa. En Romanos 3:23 dice, por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Habla de todos pecaron, habla de deudas, pecado, pero el práctico, es decir, el que se practica el pecado o los hechos individuales. Entonces, de tal manera que yo soy pecador, no solo por definición de nacimiento o por definición de herencia, sino soy pecador por decisión y por práctica. Ahí está la palabra de autores. Por eso dice Mateo, y perdónanos nuestras deudas.
podría usted decir prácticamente, perdónanos por nuestros pecados de práctica. Esa es la palabra deuda. Perdónanos por nuestros pecados de práctica, por los que tomamos y decidimos y por los que practicamos. Entonces, por práctica y decisión. Entonces, muy interesante entender ahí que no son pecadillos o mentiritas blancas o deslices o errores o faltas. La palabra deudas habla del pecado práctico. Es decir, deudas indica acciones de pecado. Quiero que eso quede muy claro. Acciones de pecado. De esa manera, tenemos que acercarnos en esta petición. Entonces, cuando digamos, perdónanos nuestras deudas, diga mejor, perdóname, Señor, por mi práctica de pecado. Así es. Y así está la definición y la interpretación realmente literal de esa palabra. Perdóname, perdóname por mi práctica de pecado, por mis deudas y mis acciones de pecado, por mis pecados individuales de práctica. Señor, perdóname por mis mentiras, perdóname por mi ira, mi maledicencia, mi gritería, mis chismes, mi adulterio, mi fornicación, el estar apostando y yendo a lugares a apostar el dinero de mi familia. Perdona mis acciones individuales. Perdóname, Señor, por las amistades tan perversas que tengo. Perdóname por las palabras que expreso tan oeces en mi vida. Perdóname por mis pensamientos. Perdóname por mis acciones. Esa palabra es perdona mis deudas. Está hablando de esos pecados íntimos de práctica. Por decisión y por práctica soy pecador. Entonces, mire que no es tan ligero. No podemos entrar ahí a orar. Simplemente, perdóname mis pecados. ¿Cuáles? Los de práctica. Y tiene que nombrarlos. La Biblia dice que debemos nombrarlos. Y vamos a ir desglosando por qué tengo que nombrarlos. ¿Por qué tengo que decirlos? Muy bien. Segundo punto. Vamos a hacer el segundo punto esta noche. Entonces, el primer punto habla de qué está tratando esta primera petición. Perdona mis pecados de práctica. Está hablando de pecado. Perdona mis pecados de práctica. Segundo, implica esta petición, segundo, confesión. Tengo que decirlos. Tengo que nombrarlos. Orar por perdón significa la admisión de mi culpa. Yo tengo que expresarlos. ¿Cómo dice Mateo? Y perdona nuestras deudas. Está hablando de confesión. Tenemos que abrir nuestra boca y confesarlo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo funciona eso? Primero tiene que admitirlos y tiene que confesarlos, de tal manera que hay que hacerlo de esa manera. La confesión es necesaria para recibir perdón. Escúchelo. La confesión es necesaria para recibir perdón. ¿Quién nos dio ejemplo de eso? Vamos al Salmo 51. Salmo 51. Salmo escrito por el rey David después de haber pecado por el pecado de adulterio con Betsabé. Y escribe este salmo y nos deja el ejemplo de cómo orar por ese perdón. Tiene que haber una admisión de culpa. Tengo que reconocer que yo lo hice. No, fue el diablo que me empujó, pastor. No, fue que fulano o sutano me indujo. No. ¿Hay tentación? Claro que sí. Por supuesto, Satanás es experto en ello, pero ¿de quién es la decisión? Nunca Satanás va a tomar la decisión por nosotros. Somos nosotros. Ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿la tentación va a llegar? Sí, Jesús fue tentado. ¿Satanás va a presentar la tentación? Sí, Satanás le presentó 3 opciones de tentación. ¿Y cuál fue la respuesta de quién? ¿De Satanás? No, del Señor Cristo. Dijo, no. Escrito está, escrito está, escrito está.
Entonces, no podemos decir que fue que Satanás me llevó la mano o me llevó la boca o llevó mis pies o llevó mi pensamiento. No, él llega a un punto, pero la decisión es nuestra. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 51 en cuanto a admitir la culpa. Y yo quiero que seamos muy sinceros en esto. No puedo decir es que la culpa fue de mi papá, mi mamá, mis hermanos, el ambiente. No, pastor, yo peco porque es que el ambiente que me rodea es terrible. Voy a dar un ejemplo sencillito. ¿Cómo era el ambiente en el Edén? Uy. Perfecto. ¿Y pecaron? Sí. Entonces yo les voy a hacer la pregunta. ¿Adán y Eva pecaron por el ambiente? El ambiente era perfecto. Pecaron por decisión y por práctica. No es que los amigos, es que aquello, arriba, abajo, no, nada. En el Edén todo era perfecto. Dios caminaba con Adán. Todo era una hermosura. ¿Y qué pasó? El hombre y la mujer tomaron una decisión. Ellos tuvieron que admitir la culpa. Salmo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué dice el salmista? Porque yo reconozco mis rebeliones. La palabra perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestras deudas. Perdona nuestras deudas implica confesión. Y esa confesión es necesaria para poder recibir perdón. Si usted no abre su boca y no dice como el salmista, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí, no puede recibir perdón. Tiene que haber admisión de culpa. Y Dios desea eso. Dios quiere, así como Dios quiere que le expresemos nuestras necesidades, óigalo, y ese ejemplo es perfecto. Cuando usted tiene una necesidad, Señor, yo necesito un trabajo, necesito la salud, y usted es específico, en esto Dios desea que oremos, y aunque Él sabe todas las cosas, pero quiere que confesemos con sinceridad y que confesemos nuestros pecados. Interesante, ¿no? Levítico 5:5. Vayan conmigo a Levítico 5:5. Un momentico ahí. Levítico 5:5. Me pasé, qué pena con ustedes. Levítico 5:5. Entonces, mire que el salmista es muy específico en eso. 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, ahora, muy interesante, cuando Dios habla al pueblo de Israel, no habla de faltas, errores, fallas, siempre habla de ¿qué? Pecado. Entonces la Biblia, recuerda que acabamos de decir, ¿de qué se está tratando esta petición? Está hablando de pecado. Por definición, el principio de definición y por el principio de práctica. Definición de pecado y práctica de pecado. Y mira lo que dice Levítico. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Qué está diciendo Dios? En Levítico, la ley decía que usted tenía que confesar. Hay un problema cuando oramos de esta manera y decimos lo siguiente: Señor, perdóname por todas las cosas que he hecho mal. No, está mal. Está mal. No es Mateo capítulo 6, versículo, no lo está practicando bien. ¿De qué está hablando? Está hablando dice el versículo. Léalo otra vez conmigo, Levítico 5:5, porque es muy importante que está unido con Mateo 6. Cuando pecar en alguna de estas cosas, en alguna, y si usted mira hacia atrás el contexto, vayan, nomás miran un poquito hacia atrás todo lo que hay en Levítico, y si ustedes van al capítulo 16, que es bien interesante, en el capítulo 16 habla, perdóneme, 16, 17, 18 y hasta el 19 y 20. Voy a hablar solamente del 19. Mire todas las cosas que hay aquí. Cada uno temerá a su madre y a su padre, del capítulo 19. No es todo el 16 hasta el 20 son solo prohibiciones que no cometen esos pecados. Pero miren, les voy a mostrar el capítulo 19 por encima. Versículo 3, honrar a padre y madre.
Versículo 4, no volveréis a ídolos. Versículo 10, no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto de tu viña. Para el pobre será. 11, no hurtaréis. 12, no juraréis. 13, no oprimirás. 14, no maldecirás. 15, no harás injusticia en el juicio. 16, no andarás chismeando. 17, no rezarás a tu hermano en tu corazón. 18, no te vengarás, no amarás a tu prójimo. 19, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. 19 mismo, no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. 26, no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis agoreros, ni adivinos. 27, no haréis tonsura en vuestras cabezas. 28, no haréis rasguños o tatuajes en tu piel. 29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. 31, no irás a los encantadores y adivinos. 32, delante de las canas te levantarás. 33, cuando el extranjero morare en vosotros, no lo oprimiréis, etcétera. El versículo 20 habla de todos los pecados sexuales. Entonces, vamos otra vez a Levítico 5:5. Cuando pecares en alguna de estas cosas, ¿qué dice? Confesará. Señor, perdóname, y como dijo el salmista, recuerden como dice el salmista, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Señor, perdóname por estas mentiras que le dije así, a tal persona, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi maestro, a mi pastor, a mi hermano, a quien sea. Señor, perdóname, dice, confesará aquello en que pecó, no en que falló. Entonces, para Dios es muy importante que tenemos que confesar, así como pedimos específicamente cosas en nuestras vidas diarias. Dios quiere que confesemos específicamente nuestros pecados. Pastor, eso suena muy duro. Ponerme a decir sí, pero estoy diciendo que lo haga en la intimidad. Estoy diciendo que lo haga a su puerta cerrada. El Señor dijo, cuando oréis, ora, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero el versículo habla de orar no solamente de las cosas que necesitamos, sino de los pecados más profundos y terribles en nuestras vidas. Y tenemos que doblar nuestra rodilla, Señor, y decir en Levítico, confesar aquello en que he pecado cuando pecare. Y el versículo sigue hablando de cómo expiar ese pecado bajo la ley. Pero nosotros tenemos otra forma de, no de expiación, sino de perdón completo. Es a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Esa es nuestra bendición de la gracia. Entonces, mire que orar es necesario, confesión, admitir nuestra culpa y buscar a través de una confesión específica, pero Él quiere que confesemos y lo confesemos sinceramente. Sinceramente. Tenemos que ser sinceros, como dice Levítico 5:5. Cuando pecares en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Es necesaria la confesión específica para que podamos recibir perdón. Sí, hermanos. De lo contrario, no habrá perdón. Ahora, veamos, por favor, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Hay un micrófono abierto, por favor, si alguien lo puede cerrar, verifiquen sus aparatos, sus sistemas. Por favor, ciérrenlo. Gracias. Gracias. Proverbios, yo sé que es un accidente, también nos puede pasar. Proverbios, ¿qué dice Proverbios? Bueno, unámonos con Proverbios, capítulo 28. Hermanos, este es un problema serio en la vida del creyente. Y vuelvo y repito, esta oración fue escrita para los creyentes, porque un no salvo o no creyente, pues, ¿qué le importa confesar sus pecados? Si sus pecados se convierten en una delicia para ellos. ¿Para qué voy a confesar que yo bebo licor? Si lo disfruto. La oración fue hecha para nosotros, para crearnos un sentido de una alta responsabilidad en nuestra vida como creyentes, de saber que debemos tener unas oraciones de realmente profundas y reales en nuestras vidas, no hipócritas, sino reales. El Padre Nuestro tiene una profundidad doctrinal importantísima que debemos seguir entendiendo. Por eso me he tomado la molestia de ir paso a paso. Ahora, mire lo que dice Proverbios, capítulo 28, versículo 3. El que encubre sus pecados, ¿qué es encubrir? No confesarlos, no admitirlos, no reconocerlos como el salmista.
yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que dice Salomón. El que encubre sus pecados no prosperará. No está hablando de dinero. Siempre que habla la palabra prosperar, estamos hablando, si yo no confieso pecado, entonces, no está hablando de dinero. Está hablando de la bendición espiritual, de la bendición emocional, de la bendición familiar también. Entonces, mire, y luego dice, mas el que los confiesa, está hablando de Levítico capítulo 5, versículo 5. El que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué? Misericordia. Dos acciones, confesión y separación o apartarse. Dos acciones que son muy importantes cuando yo pido perdón, porque hay un punto de quiebre muy interesante ahí. Yo puedo confesar y confieso y recaigo y recaigo. Y si no me aparto, ¿qué dice? No alcanza misericordia. ¿Cómo así, pastor? Si yo confieso y sigo en mi pecado, no alcanzo misericordia. Es decir, Dios no me perdona. No. Ahí dice, no alcanzará misericordia. ¿Qué misericordia? Perdón. Restauración, amor y cuidado del Padre. No os engañéis, hermanos. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. El amor de Dios es inmenso, pero Dios no es tonto. No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Vengo y le pido perdón. Perdón, Señor, porque le volví a decir mentiras a mi esposa. Y vuelvo, y perdón, Señor, pero ¿qué? Pero no me aparto de ese tema, no tomo acción correctiva, no alcanzo misericordia. Y es cuando vienen los azotes de Dios, y es cuando viene la disciplina de Dios, y es cuando viene su reprensión, y algunos están debilitados, otros enfermos y otros duermen. Hermano, Dios cobra en eso, nos pasa factura, porque Dios es bueno y amoroso, pero Dios al que ama, disciplina. O si no, seríamos bastardos. Somos hijos de Dios. Entienda que el perdón habla de una acción de corrección. Y Dios me da una oportunidad acá. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero si usted no se aparta, Dios lo hará. Y va a corregirlo. Porque no va a permitir que usted haga daño a su iglesia, que él ama tanto, o a su familia, o donde usted está. Dios es bueno. Dios es lleno de misericordia. Pero Dios es un Padre que nos ama y nos corrige. Tenemos que confesarlo para aportarnos. ¿Y es urgente? Sí, es urgente. La restauración y la comunión depende de ello. Miren lo que dice el Salmo 52. Vayan otra vez. Y ahí terminamos esta noche, mis queridos hermanos. Salmo 52, miren. Entonces vimos, repasemos un poquito. Número 1, ¿de qué está tratando esta petición? De pecado. Las deudas habla de el pecado práctico en mi vida. Señor, perdóname mis pecados que tuve por acción y omisión. Segundo, implica confesión. Yo debo confesarlo. Y es necesario, si el salmista nos dice, vamos a Salmo 51, porque yo reconozco mi pecado, debo reconocerlo, es necesario confesarlos. Dios espera que yo los confiese. Y si he cometido un pecado, debo confesar esos pecados, como dice Levítico. Si alguno pecar en alguna de estas cosas, lo confesará su pecado. Pero por último, esto es urgente. No da tregua, tiene que ser rápido. Tiene que ser una acción rápido. Perdónanos así como nosotros perdonamos a nosotros. Perdona nuestras deudas. Dice tiempo presente. Es urgente. ¿Por qué? Porque si no, perdemos la comunión con el Padre y debemos restaurar la comunión de Él. De eso depende esa relación. Miren el Salmo 52. Vayan conmigo al Salmo 51, perdón. Versículos 11 y 12. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No está hablando de perder la salvación, hermanos. Mucha atención ahí en la interpretación. Ok. Está hablando de perder comunión. Dice, no me eches de delante de ti
y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice el versículo, eso habla de comunión a través del Espíritu Santo. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No es que la haya perdido, sino el gozo y el espíritu noble me sustente. ¿Por qué es urgente pedir perdón? Porque el pecado nos quita comunión con el Padre. El pecado nos separa. Recuerde que Dios no puede con el pecado. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios es santo, por lo tanto el pecado no puede entrar en su presencia, el lugar santísimo. Entonces, es urgente la restauración de la comunión y depende de ello, de que yo lo confiese, de que yo rápidamente reconozca mi pecado y admita mi pecado en nuestras vidas. ¿Qué dice Efesios 4:30? Vayan conmigo. Efesios 4:30. Pablo, en relación al Salmo 51, nos escribe algo bien interesante en Efesios 4:30. Mira lo que dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Está hablando de perder salvación? No, 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 no. Está hablando de perder comunión. Ahora, si usted mira todo el contexto, desde el versículo 17 hasta el versículo 32, está hablando de la conducta del creyente. Entonces, si usted mire el versículo 29 anterior, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y mire el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. ¿De qué está hablando? Pecados. La conducta del creyente habla de pecado. Entonces, por eso habla, no contristéis el Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Cómo yo puedo... Perdón. ¿Cómo yo entristezco al Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo me pone triste? Cuando me mete en pecado. Mire el contexto. Entonces, cuando yo salgo de la norma y mi conducta, ¿sí? Mira el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidades. ¿Ok? Entonces, en estos nos está hablando de unos no y unos sí que debemos hacer. Pero mire todo el contexto, habla de pecado, pecado, pecado. Mire, habla de quítese de todos vosotros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis, ni déis al diablo. El que hurtaba no hurte más y trabaje. Todo eso habla del creyente pecado. Entonces, está hablando de qué? De que puedo entristecer al Espíritu. Por eso es tan urgente pedir perdón por nuestros pecados activos o de acciones individuales de pecado. Es necesario confesarlas, es necesario apartarme de ella para alcanzar misericordia y, como dice el salmista, vuelvo y digo, para no entristecer el Espíritu Santo, sino volver a tener, vuélveme el gozo de tu salvación, es decir, volver a tener comunión con el Padre. Importantísimo. Si usted no confiesa de una forma verbal, que es muy necesario para recibir el perdón, es muy urgente, entiendo lo que es urgente, porque si no va a entristecer al Espíritu Santo. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué entristece al Espíritu Santo? Su pecado, mi pecado. ¿Cómo vuelve a estar el gozo? Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu tuyo. ¿Cómo vuelvo a que el Espíritu Santo vuelva a sonreír, a tener gozo? Cuando yo confieso mi pecado y reconozco y admito mi culpa, como lo dijo el salmista, si mi pecado está siempre delante de mí y busco sinceramente ese perdón, busco nuevamente la comunión con Dios. Salmo 51, 11 y 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. El Espíritu Santo vuelve a estar gozoso. Hay una comunión. Cuando yo pierdo la comunión con el Padre, pierdo bendición. Por eso es tan urgente que yo cada día busque ello. Ahora, dejemos ahí por tiempo, porque me quedan todavía el punto 3 del punto 2 y me falta el punto 3 y el punto 4 y el punto 5. Y los voy a dar todos, pero en el próximo viernes de oración, acompáñenme. Porque en el siguiente punto vamos a ver cómo voy a prevenir el pecado. ¿Cómo puedo prevenir el estar tanto confesando pecados? Porque la idea es que yo cada día peque menos. ¿Sí me entiende? Peque menos. Y vamos a ver cómo voy a prevenirlo. ¿Hay una manera? Sí, la Biblia me enseña cómo prevenir pecar menos. Es decir, cada vez peco menos, confieso menos.
peco menos, confieso menos y pongo más robusto, más grande mi relación con Dios en cuanto a una relación de comunión. Hermanos, pensemos en Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestros pecados individuales de acción. Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias, porque Cristo me amó. Y si así como Cristo me perdonó y fuimos perdonados, el Señor Jesucristo me pide que nos perdonemos los unos a los otros. Amado Padre, gracias por tu palabra esta noche, por enseñarnos cosas tan hermosas de tu palabra, Señor. Y si hay algo en mi vida esta noche, Señor, dame el corazón del rey David. Dame el valor del corazón del rey David. Dame un corazón sensible como el rey David. Y yo puedo decir, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Señor, que yo pueda ver en mi vida el pecado y busque tu perdón, Señor, urgentemente, para que el Espíritu Santo mantenga el gozo de una salvación maravillosa. Señor, esta noche mira nuestras vidas y si alguno esta noche me escucha y no ha encontrado ese perdón, sino encuentra solamente amargura, tristeza, confusión, yo le invito esta noche que reciba a Cristo como Salvador personal y permita que Dios, a través de Jesucristo, le dé paz, le dé perdón y le dé una salvación eterna. Recíbalo esta noche y diga, Señor, ven a mi vida. Y como dijo el salmista, lávame de mi maldad y hazme más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Mira lo más profundo de mi vida y que tu sangre preciosa me limpie. Recíbalo. Dios quiere darle hoy perdón, quiere darle paz en su vida y darle una salvación en Cristo. Y dígale simplemente por fe, Señor, ven a mi vida. Te recibo en mi vida y hazme, Señor, la persona que tú quieres. Pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga esta noche.